Y vamos a pasar ahora a darle la bienvenida a Diego Saavedra, especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR. Esta asociación precisamente ha asesorado para llegar al fallo de la Corte Suprema, que lo que hace es anular la norma que recortaba el derecho a la consulta previa. Es un proceso que ha tomado 5 años y que ha anulado esta parte del reglamento de la consulta previa, que por supuesto tenía muy fuertes críticas. Hay siempre en una situación como esta dos partes, y hay quienes señalan que esto también puede de alguna manera reducir, ¿no?, o complicar todavía más las inversiones en momentos como este. Y por supuesto, desde esta perspectiva lo que ocurre es que más bien se está garantizando un derecho que tenía que ser reforzado y que no podía darse de alguna manera a posteriori, ¿no?, como se vio en algunos casos. Diego, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo puede resumirnos la importancia y el propósito de este fallo? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El fallo es una sentencia muy importante, es un hecho histórico, de hecho, que el propio Estado peruano corrija la plana sobre la implementación o los marcos normativos para la implementación del derecho a la consulta previa. Y lo primero que habría que señalar es que la consulta previa no es un mecanismo dirigido, diseñado y reconocido para bloquear inversiones. Todo es lo contrario. Es una oportunidad que siempre tiene el Estado peruano de poder dialogar interculturalmente con los pueblos indígenas para hacer que justamente las inversiones tengan un diseño mucho más adecuado a la realidad local y puedan los beneficios llegarles a todos y todas. De hecho, no hay procesos de consulta previa que hayan logrado bloquear así a destajo las inversiones. Todo lo contrario, la gran mayoría de las consultas previas, por ejemplo en minería, que han durado entre 2 a 4 meses como máximo, han sido para poder continuar con los proyectos mineros. Entonces, estamos frente a un hecho histórico de parte del Poder Judicial de poder corregir algo que la ley de consulta no señalaba, que era excluir de consulta previa a proyectos de servicios públicos. ¿Qué quiere decir proyectos de servicios públicos para circunstancias como esta? Denos algunos ejemplos, por favor. Lo que ha sucedido en los últimos años es que una vez promulgada la ley de consulta y su reglamento, se generó una disposición complementaria que señalaba que proyectos de servicios públicos como carreteras, por ejemplo, hidrovías u otros, que beneficien a toda la población y no solamente impacten a los pueblos indígenas, no pasen por consulta previa, ¿no? Y en la medida en que estos servicios públicos realmente no generen impacto y de haya una coordinación con los pueblos indígenas, como por ejemplo la construcción de un colegio, ¿no?, la construcción de un hospital, son servicios públicos que evidentemente no han pasado y no pasan por procesos de consulta previa. Pero ¿qué pasa con una carretera? ¿Qué pasa con una hidrovía que sí atraviesa territorios indígenas y que puede generar migración, invasiones o afectación a cuerpos de agua? Bueno, en esos casos los pueblos indígenas durante varios años han exigido la implementación de la consulta, pero el Estado, amparándose en esa disposición complementaria, se negó inicialmente, ¿no? Pero en varios de estos, los pueblos indígenas tuvieron que recurrir nuevamente al Estado, pero en este caso al Poder Judicial, para demandar y lograr a través de fallos judiciales que se realicen finalmente procesos de consulta previa. Entonces, estamos frente a una sentencia que corrige esto, que proyectos denominados otra vez servicios públicos sí podrían ser parte, sí deberían ser parte de procesos de consulta previa. Aquí estamos también frente a una nueva oportunidad del Estado peruano de poder construir puentes, construir mecanismos de mejor implementación del derecho a la consulta, en donde, por ejemplo, hayan formas para hacer supervisión al cumplimiento de los acuerdos. Estamos frente a una oportunidad para, en escenarios como la pandemia, en escenarios de crisis como el que se nos va a seguir viniendo, podamos entender de que los proyectos de inversión son importantes, es necesaria la inversión, pero esta tiene que estar adecuada a las realidades locales, tienen que beneficiar y generar más impactos positivos que impactos negativos. Y la consulta es justamente una oportunidad para preguntarle a la gente qué forma de desarrollo necesita, espera en sus localidades y cuáles son también las propuestas que los pueblos indígenas vienen construyendo hace bastante tiempo también. Si he leído bien, este fallo tiene carácter retroactivo, ¿eso es verdad? Lo cierto es que la sentencia es parte de un proceso judicial que viene del 2016, ¿no? Entonces,
señala que hay un problema en la implementación, en el reconocimiento de las excepcionalidades, es decir, ni la propia ley ni el estándar del convenio 169 daba posibilidad de excepciones, pero la verdad es que hay toda una discusión permanente sobre el alcance del derecho a la consulta previa. De un lado están quienes, por ejemplo, sostenemos de que al solamente ratificar y ya implementar el convenio 169 a inicios de los años 90, ya se debían de haber hecho consultas previas, pero hay quienes no, quienes dicen que recién las consultas previas comienzan con la ley en el año 2011 y con el reglamento del 2012. Todos esos años han habido proyectos de inversión que no pasaron por consulta previa, por ejemplo, y hay toda una discusión sobre cómo hacer para homologar, cómo hacer para reconocer que esos proyectos también debieron de haber pasado. Lo mismo va a pasar con esta sentencia, la discusión hacia atrás de proyectos de servicios públicos que no pasaron por consulta previa, tienen, por ejemplo, casos emblemáticos como la hidrovía amazónica. La hidrovía amazónica, que es un proyecto que aún está por implementarse, hay un contrato vigente, no pasó por consulta previa inicialmente, porque el Ministerio de Transportes dijo que no en relación a esta disposición complementaria de reglamento. Después el Poder Judicial enmendó la plana y se dio un proceso de consulta realmente importante, con acuerdos interesantes sobre la participación de los pueblos indígenas, sobre el beneficio de la participación en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, la necesidad de saber mejor qué hay en el río para recién poder siquiera intentar hacer un proyecto de este tipo. Y lo que ha tenido como resultado es que la ciencia misma está confirmando de que los ríos no son predecibles, los ríos no son controlables y que hay que repensar un proyecto de este tipo. Todos sabemos de que necesitamos, otra vez, por el contexto, por ejemplo, proyectos viales en la Amazonía que pasen no por deforestar los bosques, sino por mejorar el transporte en los ríos, pero sin dragarlos, sin afectarlos. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que ya pasó hacia atrás va a generar toda una discusión. Es importante, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura se pronuncie públicamente en relación a esta sentencia, plantee líneas de trabajo con los pueblos indígenas, asuma un rol protagónico que no necesariamente lo ha tenido, pero que siempre lo puede reconstruir de diálogo y de trabajo permanente o coordinado con las organizaciones y pueblos indígenas. Eso le quería preguntar, precisamente vamos a seguramente a pedir alguna opinión al Ministerio de Cultura. Pero el procedimiento de consulta previa, la metodología, ya con esto que marca un antes y después, sin duda, con este fallo, ¿está bien emplazado, está bien planteado dentro del Estado peruano? Porque hay quienes señalan que pues no se sabe si debería ser el Ministerio de Cultura precisamente el que lo lleve adelante. ¿Está bien engranado? Hay problemas de fondo, ¿no? Un problema de fondo en el caso de la consulta previa es el momento, el cuándo se consulta. Y esa es una discusión en donde decenas, cientos de especialistas, dirigentes y lideresas indígenas también participan activamente. Y es que la consulta debe de ser previa, y la condición de previa debería de, según los estándares internacionales, remitirse incluso al momento en el que se planifican los proyectos. Pero la forma en que se implementa o se reconoce lo previo desde los estados en general, no solo el Estado peruano, está más vinculado al momento de la inversión. Es decir, darle estabilidad jurídica al sector empresarial o a quienes invierten en los proyectos y no generar dudas, incertidumbres. Entonces, lo previo en ese momento es que se hagan consultas previas justamente cuando recién se van a firmar los contratos. Antes de firmar los contratos. Antes de firmar los contratos. Definitivamente. O antes de elaborar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, antes incluso de elaborar los estudios de impacto ambiental. Okay. Entonces, en esos momentos es que se desarrollan consultas previas. Y lo que pasa es que en esos momentos no contamos con mucha información sobre cuál puede ser el impacto de un proyecto. Entonces, antes de estudiar, antes de saber qué hay en esa zona, ahí se están realizando consultas previas. Y eso es un déficit. Otro de los déficits de fondo también es el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. La norma, la ley y el reglamento no prevé de manera específica mecanismos metodológicos y mecanismos políticos para poder garantizar los plazos de cumplimiento de los acuerdos. Otra vez, el caso Hidrovía Amazónica es uno que se dio en el año 2015, estamos año 2020 y aún el grado de cumplimiento de los acuerdos no es pleno. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que esperar? Eso debería de estar definido en las normas, debería de haber mecanismos
útiles y eficaces para poder decir, Bien. bueno, así se identifican acuerdos, así se van a cumplir y estos son los responsables, ¿no? Entonces, esas son dos cosas dentro de varias que tienen que ver con la metodología, ya la forma de cómo se implementan las consultas. Pero hay que reiterar algo, hay que dejar claro algo. En el Perú, en la consulta previa, por ejemplo, en el caso de minería, ha habido varias discusiones sobre que se extienden en tiempos, que demoran 2 años, y la verdad es que si uno revisa la propia información del Ministerio de Cultura, las consultas en minería en su mayoría no han durado más de 4 meses. Incluso hay casos de 1 mes, de 2 meses de duración. Entonces, no es que sea una traba, no es que per se esté diseñada para trabar la inversión, es una oportunidad y creo que así necesitamos entenderlo. Muy bien. Diego Saavedra, especialista del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR, gracias por transmitir estos comentarios importantes sobre un fallo, por supuesto, de trascendencia.